Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Los días pasaron y las cosas volvieron a la calma, aunque nada era igual. La lechuga blanda que por fin se dio cuenta de que sus hijas pudieron haber sido víctimas de Joffrey les asignó una guardia personal. Él tenía límites para su estupidez. Joffrey estuvo encerrado algunos días, y cuando salió intentó disculparse con Sansa. Pero ella estaba más ocupada llorando por su loba, y corrían rumores de que había considerado entregar a Arya como compensación, lo que había manchado su reputación. Lo mismo ocurría con el príncipe, de quien los nobles murmuraban en secreto tras lo sucedido con Arya Stark y su desafortunada decisión de desenvainar la espada en una simple riña. Luego, para colmo, mintió de forma descarada. Incluso Arya fue afectada. Desde lo sucedido, su padre ya no la dejaba salir del campamento y también le impuso guardia. Las hermanas estaban enemistadas. Según Arya, todo fue culpa de Sansa. Y según Sansa, todo fue culpa de Arya y su costumbre de jugar con los sirvientes. El único que salió ganando fue Dan. Obtuvo un guardián impresionante, y la gente lo vio como quien le arrebató el guardo a Sansa, ejerciendo el poder de los dioses como castigo por sus pecados. Luego localizó a Arya Stark, que se había escondido en el bosque. Como era medio salvaje, los guardias no podían encontrarla, pero Dan siguió la presencia de su loba, Nymeria, y logró devolverla al campamento, lo que permitió reanudar el viaje. Con su demostración de poder divino, los nobles que acompañaban al rey se apresuraron a darle regalos para ganarse el favor de los dioses. Según la bendición que buscaban, entregaban distintos presentes. Dan recibió armas, armaduras y caballos de quienes pedían favores del guerrero. Ropa, oro y joyas para la madre y la doncella. Comida y provisiones para el padre y la vieja. Estos eran 6 de los 7, los dioses sureños que representaban aspectos fundamentales de la vida en los 7 reinos. El padre, o padre celestial, representa el buen juicio. Es descrito como un hombre con barba que carga una balanza. Se le reza para pedir justicia. El guerrero representa la fuerza en batalla. Lleva una espada. Se le reza para pedir valor y victoria. El herrero representa los oficios y el trabajo. Porta un martillo. Se le reza para obtener fuerzas y concluir tareas difíciles. La madre, o madre celestial, representa la maternidad y la compasión. Protectora de los niños, se le representa como una mujer sonriente. Se le reza por fertilidad y misericordia. La doncella simboliza la inocencia y la castidad. Se le reza para proteger la virtud. La vieja representa la sabiduría. Porta una linterna. Se le reza para obtener guía en tiempos difíciles. El desconocido, una excepción entre los 7, representa la muerte y lo incierto. Rara vez se le reza, aunque renegados y criminales se sienten identificados con él. Dan era considerado un enviado de los dioses. Como tanto los 7 como los dioses antiguos compartían ciertas leyes fundamentales, los habitantes de Poniente no sabían con certeza a qué deidades servía, y Dan tampoco pensaba aclararlo. Recibía todos los regalos que le ofrecían, primero de los lores de la caravana, y luego también de los nobles y viajeros del camino. Mientras su fama crecía, Dan recibía más presentes que el mismo rey. Y ahora, tras un mes, había reunido una pequeña fortuna que lo seguía como una sombra. La vida de bardo era más segura, sin duda, pero la de un enviado de los dioses si sabía aprovechar sus oportunidades era mucho más lucrativa y útil para hacer negocios. Dan casi no usaba su arpa, y si lo hacía, era para cantar para sí mismo. Incluso Myrcella había dejado de pedirle canciones y ahora lo acosaba menos. Dan empezaba a tener dificultades para obtener información de ella. Pasaba casi todo el día en la carroza de la reina, y cuando se dignaba a verlo, respondía unas pocas preguntas sobre su proyecto del tren, luego hacía preguntas raras y se iba sin más. Dan, ¿a qué edad moriste? ¿Cómo moriste? ¿Tenías familia? ¿De qué país eras? ¿En qué trabajabas? Dan empezaba a preocuparse. Por supuesto, solo respondió la primera pregunta. Al notar que intentaban sonsacarle información, la ignoró. No iba a darle datos personales a Myrcella que ella pudiera usar para trazar un perfil suyo. Aunque socialmente inadaptada, llevaba 8 años en Desembarco del Rey, obteniendo un máster en conspiración, mientras que Dan era autodidacta. No la subestimaría. Si algún día cambiaba de planes, él no quería darle herramientas que pudiera usar en su contra.
Aún así, las preguntas de Mircella lo hacían reflexionar sobre su vida y especialmente sobre cómo murió. Si pudiera volver a su mundo, Dan sin duda tendría una conversación muy seria con su médico personal, a quien pagaba una generosa suma anual para que cuidara su salud y previniera enfermedades imprevistas. Pero como Dan estaba muerto, era evidente que su médico había estado rascándose las pelotas en lugar de hacer su trabajo. Si algún día pudiera regresar, Dan buscaría la forma de hacerle sentir su descontento por su negligencia. Después de todo, la muerte era un asunto serio. Después de 2 meses y medio de viaje, solo quedaban un par de semanas para llegar a Desembarco del Rey. La caravana real acababa de dejar las tierras de los ríos para entrar en las tierras de la corona cuando Dan, que revisaba el camino y practicaba su dominio sobre los animales salvajes, se topó con un ejército de 10.000 hombres emboscado más allá de los límites de las tierras del oeste, a pocos kilómetros del camino real. Aunque no portaban estandartes ni hacían alarde de ninguna casa, era evidente que ese ejército pertenecía a Tywin Lannister. Dan hizo una mueca mientras se levantaba de su cama hecha de sábanas finas en su tienda, una de las muchas ganancias de su viaje. ¿Qué demonios están haciendo los señores de los ríos? ¿Cómo les colaron un ejército en su territorio sin que se dieran cuenta? Se preguntó Dan. Luego pensó con más calma y siguió observando. Descubrió un campamento al lado del camino, este sí con estandartes y toda la parafernalia noble. Los estandartes pertenecían a Tywin Lannister y a algunos de sus vasallos. Llevaban caballeros, sirvientes, escuderos y formaban su propia caravana. Este bastardo es realmente un animal, y está planeando jugar sucio, pensó Dan, comprendiendo el plan. Calculó lo que Tywin podría querer, por qué emboscaría un ejército, y qué medidas tomaría para limpiar su reputación en ese momento. Dan llamó a sus sirvientas para vestirse. Tenía nuevas ropas con los colores del rey, con el ciervo coronado como escudo. Luego se dirigió directo a la carroza de la reina. Necesitaba un rehén, por si Tywin planeaba lo más evidente dadas sus acciones, que era eliminar las pruebas para fingir inocencia. Si ese era el plan, entonces Tywin era un animal pero Dan no se lo permitiría. Aunque también necesitaba asegurarse de que a la reina zorra no se le ocurrieran ideas de rebelión. Si Tywin Lannister quería eliminar las pruebas, entonces había llegado la hora de adelantar su juicio. Tal vez no había reunido un ejército lo suficientemente grande aún. Dan podía correr hacia Aguas Dulces, el castillo de los Tully, y resistir allí hasta que los demás lores se encargaran de Tywin. No podía permitir que Tywin se deshiciera de las pruebas, porque entonces la guerra se extendería por los 7 reinos, y el ejército que Dan esperaba reunir contra los caminantes quedaría mermado por conflictos internos. Si Tywin era capaz o no de deshacerse de sus propios hijos y nietos bastardos con tal de proteger el honor de su casa, a Dan no le importaba. El solo hecho de que hubiese movido un ejército y estuviera dispuesto a matar al rey, ya decía bastante. Estaba preparado para todo con tal de salvar a su familia y aprovechar cualquier oportunidad. Quiero hablar con Mircella, ordenó Dan a los guardias que custodiaban la carroza de la reina. El sol apenas salía, pero el campamento ya estaba en movimiento. Los sirvientes habían preparado el desayuno. Unos lo ofrecían a los caballeros, otros lo reservaban para los lores a la hora señalada. También comenzaban a desmontar las tiendas. Los guardias, que eran Lannister, sabían que Dan no era del agrado de la reina, pero se apresuraron a llamar. La fama de Dan se había extendido, y la gente común, sin importar el bando, temía por sus almas si lo ofendían. Nadie quería sufrir el mismo destino que Sansa y ser castigado por los dioses por actuar de forma indebida ante Dan. Mircella apareció un minuto después. Ya estaba arreglada. Hablemos, dijo Dan. Sus guardias y los de Mircella, que ya sabían que se les pediría alejarse, se apartaron mientras ambos caminaban por el campamento. Tu plan salió mal. A Tywin Lannister le da igual tener al reino en contra. Está esperando en el camino para llevarse a sus hijos a Roca Casterly, y tiene un ejército de respaldo por si alguien se opone. Así que tendrás que ser mi rehén para obligar a hacerse y a obedecer. Nos vamos a Aguas Dulces, sentenció Dan, mientras ya se dirigía a la carpa del rey. Cualquier ventaja contra Tywin era poca. ¿Y si le das a Tywin a Cersei, Jaime, Joffrey y Tommen, y te quedas conmigo? ¿Crees que lo rechazaría? Preguntó Mircella con tono tranquilo, como si no estuviera sorprendida en lo absoluto. De hecho, parecía esperarlo. Dan frunció el ceño. Pensó en lo que pasaría si él se quedaba con Mircella y Tywin solo se llevaba a sus hijos y a los 2 bastardos.
Eso no me conviene en absoluto. Tywin solo dirá que te intimidaron, y seguirá teniendo una base legal para declarar la guerra, respondió Dan, negando con la cabeza. A menos que la paz le ofrezca mayores beneficios a su familia. En ese caso, también sería tu mejor opción, replicó Myrcella con serenidad. Dan se detuvo. Por supuesto, la paz sería 1000 veces mejor para él, pero ¿quién obligaría a Tywin Lannister a aceptarla? Eso implicaba demasiado. Era una locura. Miró a Myrcella. Ella no parecía sorprendida en lo más mínimo por lo que estaba ocurriendo. Como supuse, esta mujer es muy peligrosa, pensó Dan. Las personas inteligentes eran discapacitadas sociales. Pero si alguien les enseñaba las reglas, podían sacarse un máster en psicopatía en muy poco tiempo. Seguían sin entender ni aceptar del todo el orden social, y por eso, al adquirir poder y ocurría el desastre. Algunos de los peores monstruos de la historia habían sido genios rechazados. El problema actual de Dan era que no sabía cuán loca estaba Myrcella. En ese momento, lamentaba no haber averiguado más sobre ella, y ya te lo dije. Solo quiero que no uses ni mates a nadie. No pretendo vivir en este mundo, dijo Myrcella, aunque Dan no estaba del todo convencido. ¿Y si ya estaba tramando algo? Pero si quería hacer algo, ¿y por qué no actuó antes de conocerme? Se preguntó Dan. Respiró hondo. Ir a Aguas Dulces era lo más seguro, pero la guerra comenzaría, y sería un desastre. En medio del caos, con su cuerpo regordete y sus manos torpes, Dan podía morir fácilmente. No debía subestimar a Tywin Lannister, quien bien podía tener espías vigilando el camino. Intentar huir podía acelerar sus planes. Había riesgos en ambos caminos, pero seguir a Myrcella era, sin duda, lo más peligroso. Huir a Aguas Dulces era buscar refugio. Ir hacia Tywin era entregarse directamente a sus manos. Y cualquier persona sensata sabía que eso era un mal plan. Tywin Lannister era un animal y él calculará sus beneficios, y igual que tú, dijo Myrcella, interrumpiendo los pensamientos de Dan, con un tono ligeramente acusador. No respondió Dan, y siguió caminando. ¿Crees que no hay espías en el camino?, preguntó Myrcella. Dan volvió a detenerse. Sí, y justo eso acababa de pensar. Tu opción más peligrosa no es avanzar, sino retroceder y obligar al hombre que consideras un animal a comportarse como tal, advirtió Myrcella. Por otro lado, ir hacia adelante es lo menos arriesgado. Es evidente que el ejército es solo un respaldo. Tywin quiere a sus hijos y nietos. Si no los obtiene, apostará todo lo que le queda. Pero si los consigue, lo peor que puede pasar es que tengas la guerra que ya anticipas, solo que en una situación algo desventajosa para ti. A cambio, será una guerra más controlada, aconsejó Myrcella, omitiendo convenientemente el pequeño detalle de que Dan no estaría en esta encrucijada si ella no hubiese metido las uñas. Dan apretó los dientes. Sintió ganas de recurrir a la violencia, pero se contuvo. Su mano no llegaba al rostro de Myrcella, y golpearla sería un desastre para sus relaciones sociales. No le traería más que una satisfacción inútil y entorpecería sus planes de supervivencia. Si das un solo paso para alejarte de mí a partir de ahora, Medusa te desgarrará la garganta, advirtió Dan. Porque si algo salía mal con este plan, Myrcella sería la primera en morir. Dan no sería arrastrado a la muerte una segunda vez sin dejar a los responsables atrás. Y esta vez, si moría, sería culpa de esa loca. Cambiando de rumbo, Dan se dirigió a la carpa de la Lechuga Blanda. Entró solo y mandó salir a los niños Lechuga y a los sirvientes. Sus guardias también se quedaron afuera, salvo su más confiable protector, quien, en poco más de un mes, ya le sacaba más de 30 centímetros de altura a sus hermanos. La Lechuga Blanda lo miraba de reojo. Medusa parecía un gran danés de mandíbula feroz. Lord Lechuga, Tywin Lannister nos espera al final del día con un ejército de 10.000 hombres, apostado a solo unos kilómetros de aquí. ¿Qué crees que planea hacer?, preguntó Dan con tono casual. La Lechuga Blanda que hizo una mueca por su sobrenombre mientras Dan se acomodaba en el sillón del Lord, y Medusa se echaba a su lado para que él le acariciara la cabeza, se tensó y palideció. Dan supuso que debió contenerse mucho para no salir corriendo a recoger a sus hijas y huir. Así que no hay que llegar a los extremos, dijo Dan con desprecio. Dan, esto es muy grave. Tenemos que avisar al rey, dijo el Lord, pues ahora que sus hijas tenían una espada sobre el cuello, ya no le parecía tan sensato preocuparse por los hijos de otros. Pensé lo mismo al principio, pero luego lo reconsideré.
Si Tywin Lannister está tan desesperado por el futuro de su familia y su honor que está dispuesto a jugarse su propia vida y la de sus parientes y quizás podamos usar eso para quitarlo de en medio. Que se sacrifique a sí mismo, y a cambio, obtendremos paz. ¿No estás de acuerdo con eso? Preguntó Dan. ¿Paz? Repitió el Lord Lechuga, mirando a Dan con sorpresa y una buena dosis de sospecha. Paz. Exclamó Ned mentalmente. El mismo niño despiadado e inmisericorde que por poco provoca un asesinato sangriento y una guerra en Invernalia y ahora hablaba de paz. Más allá de la situación desesperada, Ned simplemente no podía creerlo. Dan suspiró, él parecía darse de cuenta de la incongruencia en sus palabras. Lechuga blanda dijo con un tono algo solemne Por motivos que están fuera de tu comprensión, en este momento la paz en los 7 reinos es mi necesidad más urgente, explicó Dan. Eso sonaba más apegado a su carácter, pero también despertaba nuevas preocupaciones en Ned. Aún así, había asuntos más urgentes en ese momento. La paz no es posible. Aunque logres forzar a Tywin Lannister a retirarse, Robert no lo hará y Dan se rió. Lechuga blanda, créeme. Tu amigo el rey putero aceptará esta paz. No es el momento de decírselo, pero aunque no lo parezca, Robert es muy propenso a ceder y dadas las condiciones adecuadas. De hecho, lo hace con demasiada facilidad, dijo Dan. Robert no dejará que su honor sea manchado y Dan levantó una mano para interrumpirlo. Recuerda de quién estás hablando. Es el hombre que tiene bastardos regados por todo el reino, y solo reconoció a uno porque lo obligaron. Ha vivido junto a Cersei Lannister más de 10 años, y esta sigue viva solo por presión social. También dejó vivir a Balon Greyjoy y a su casa. Es capaz de tolerar el asesinato de niños en su presencia y ver sus cadáveres expuestos en la sala del trono, delante de todos, y Ned apretó los dientes. Dan se detuvo un momento. No, lechuga blanda. El rey es capaz de muchas más cosas de las que crees. Y la traición de la reina, en las circunstancias adecuadas, también será ignorada. Todo depende del punto de vista. Tú déjame esto a mí. Yo le explicaré al rey por qué aceptar nuestro plan será beneficioso para su honor y por qué iniciar una guerra por esto sería perjudicial, explicó Dan. Ned parpadeó. No tenía ni idea de cómo Dan podría hacer tal cosa. Si le dijera que lograría que Robert aceptara el día como noche y la noche como día, no le parecería menos increíble. Pensó unos minutos más. Lo cierto era que Dan había logrado poner a hacer ejercicio a Robert, y este parecía más interesado en cosas distintas a mujeres y vino. Ned no lo veía así desde su juventud en el nido de águilas. Si no confías en que puedo hacerlo, entonces al menos piensa en salvar la vida de los bastardos. Tywin querrá llevarlos con él. Pero para asegurarnos de que no se le ocurra eliminar las pruebas, nos quedaremos con un rehén, Myrcella, y que, además, está dispuesta a declarar contra la reina, dijo Dan, como si hablara del clima, no de un hombre capaz de asesinar a sus propios hijos y nietos. Ned parpadeó, a punto de preguntar más sobre Myrcella, pero se contuvo. Se preguntó si realmente quería saber cómo Dan había logrado que la princesa aceptara colaborar con él. Tampoco se sentía cómodo avanzando hacia Tywin Lannister, aunque, si éste quisiera matarlos a todos, ya habría atacado. Ese ejército tenía un propósito evidente: iniciar la guerra si Tywin no conseguía la ventaja inicial que buscaba. Y ya era evidente que, de no obtenerla, el reino entero estaría en su contra. Su mejor opción era dar un golpe fuerte desde el inicio. También era una opción que casi garantizaba la extinción de su casa pero Tywin Lannister, al parecer, prefería verla destruida antes que aceptar que su hija tenía 3 bastardos con su propio hermano. Visto desde un punto de vista legal, con la traición de la reina, la casa Lannister perdería su posición como casa principal del oeste, muchos de sus territorios, y, mientras el reino sobreviviera, su honor quedaría manchado de forma irremediable. Pero todos en la familia, con excepción de la reina y su hermano, sobrevivirían. Por otro lado, si Tywin atacaba al rey, los demás lores se lanzarían sobre él y sobre cualquiera que llevara el apellido Lannister, para congraciarse con el nuevo monarca o para obtener parte de las riquezas de su casa como recompensa. A ojos de Ned, sus acciones no tenían sentido, pero no dudaba de las palabras de Dan. Estaba seguro de que Tywin realmente planeaba matarlos si no lograba llevarse a sus hijos con él. Al menos así, su familia tendría una oportunidad. Esto hacía evidente algo más. Si Tywin ha decidido no atacar desde el principio, es porque piensa que puede conseguir a sus hijos.
Pero si está tan desesperado como para movilizar un ejército y eso no tiene sentido, dijo Ned, mirando a Dan con sospecha. Le he asegurado a Tywin que podrá llevarse a sus hijos, dijo Dan. ¿Cuándo? Preguntó Ned, pues llevaban casi 3 meses de viaje y un cuervo entró por la puerta de la tienda y se posó en el hombro de Dan. Tengo mis métodos. Y al ver que Tywin estaba dispuesto a matarnos a todos, le prometí intervenir para que sus hijos le fueran entregados, explicó Dan. Ned frunció el ceño. Pero él, más que nadie, sabía que la magia de Dan era muy real. Hay algo más que no comprendo. ¿Y por qué Tywin nos atacaría? Eso acabaría con toda su casa, hasta los cimientos, dijo Ned. Dan lo miró con una expresión de lástima y desprecio. Lord Lechuga, hagamos como que Tywin nos mata a todos, incluyendo a sus propios hijos y nietos. Apenas escapa un puñado de miserables con suerte. Stannis o Renly toma el trono de hierro. Dime, ¿qué pasa después? Preguntó Dan. Stannis es el heredero en ese caso, corrigió Ned, pero Dan bufó y movió la mano, indicándole que no se detuviera en tecnicismos. Los ejércitos de los 7 reinos moverán contra Tywin, y empezó a decir Ned. Dan levantó la mano para interrumpirlo. ¿Por qué se moverían contra Tywin? Preguntó, como si no entendiera. Porque Tywin es quien nos atacó, respondió Ned. ¿Cómo lo sabrían? El ejército de Tywin no lleva estandartes, ni escudos, ni nada que los identifique. Nadie puede probar de forma clara que fueron ellos. Es más, Tywin, en el momento del ataque, estaba a varios kilómetros, en una partida de caza. Dicen que escuchó que su familia se acercaba por el camino real, así que salió de sus tierras para recibirlos con pompas y platillos. Incluso preparó una vía segura con los señores de los ríos, a quienes pagó un alto precio por permitirle el paso bajo su protección. Ellos deberán testificar a su favor. Tywin dirá que lo están incriminando, y que es evidente que este ataque fue obra de los hermanos del rey. Él ha perdido a sus hijos y nietos, el futuro de su casa. No ganaba nada matando al rey. De hecho, lo perdía todo. La traición de la reina será tildada de mentira para desprestigiar a su familia. Así que, en nombre del difunto rey, y para castigar a los hermanos traidores, declarará la guerra y exigirá el apoyo de los lores de los 7 reinos, concluyó Dan. Ned solo pudo parpadear. Robb no aceptará tales excusas. Reunirá su ejército en el norte y marchará hacia la tierra de los ríos. Lord Tully hará lo mismo. También lo harán en el valle, en el dominio y en Dorne, donde Tywin ya es despreciado, dijo Ned. No había forma de que Tywin Lannister engañara a los demás lores. Tu hijo, Lechuga, declarará la guerra y en medio de esta, encontrará la muerte a manos de Roose Bolton, quien pactará con Tywin para convertirse en el nuevo Lord del Norte. Quizás pienses que Roose Bolton no tiene poder suficiente para eso, y tienes razón. Pero en cuanto comience la guerra, los hombres del hierro atacarán el norte y los 7 reinos. Tywin ni siquiera tendrá que ofrecerles nada. Balon Greyjoy está ansioso por cobrar venganza. En la tierra de los ríos, Lord Tully está convaleciente por una enfermedad mortal, y quien está a cargo es Emure Tully, cuya fama de inútil es conocida en todos lados. Los bardos cantan canciones sobre su virilidad flácida, y sin duda será la primera víctima de Tywin, que después de hacerlo pedazos, ofrecerá riquezas y el puesto de casa gobernante a los señores del Tridente. Entre ellos hay personas como Walder Frey, que sin duda estarán dispuestos a aceptarlo. En el valle, Lysa Tully no moverá su ejército. Pero la razón de esto no es algo que debas saber en este momento, porque eres una lechuga blanda, y sin duda me causarías problemas con ello. En las tierras de la tormenta, Renly desprecia a Stannis. No apoyará su ascenso al trono, y tiene el respaldo de Alto Jardín, que quiere ver a su propia reina sentada. Como Stannis ya está casado, sin duda apoyarán a Renly. Los lores de los 7 reinos desprecian a Stannis porque el propio rey ha fomentado ese sentimiento, al no confiar nunca en su hermano, quien no ha hecho más que apoyarlo. En Dorne se sentarán a observar cómo los lores del resto del reino se matan entre sí. Y solo cuando vean a Tywin Lannister por el suelo, quizás y solo quizás se dignen a moverse. Y todo esto sin mencionar las amenazas que vienen desde fuera de los 7 reinos, de las que te enterarás cuando lleguemos a desembarco del rey, concluyó Dan con tranquilidad. Ned estaba conmocionado. De todas las cosas que acababa de oír, no podía centrarse en una sola. Dan simplemente asintió. Si Tywin Lannister nos mata a todos en este momento, sin duda sufrirá grandes pérdidas, pero que su familia sea exterminada por ello y eso no es seguro.
Tywin Lannister es un gran estratega, y si yo tuviera que apostar por algún lord después de que inicie una guerra de sucesión, sin dudar apostaría por él. Es quien tiene la cabeza mejor posicionada sobre su cuello. Aunque eso no significa que no tenga debilidades. Su necesidad de mantener el orgullo de su familia por encima de todo hará que termine exiliado por nosotros, dijo Dan con una sonrisa. Ned aún estaba conmocionado, pero esa sonrisa de Dan no le hacía sentir que estuviera del lado correcto. En realidad, Ned ya no encontraba un lado correcto. Lo único que sentía era un nudo en el estómago. Y la insinuación de Dan sobre el valle solo podía tener una explicación. Bien, y seguiremos adelante. Que Tywin Lannister se lleve a sus hijos, dijo Ned con un suspiro, y una creciente sensación de repugnancia. Ya quería regresar al norte. Kat tenía razón. Ellos no estaban hechos para el sur. Dan bajó de su sillón como si todo lo que acababan de discutir no le afectara en absoluto, y salió de la tienda para pedir su desayuno. Sansa, Arya y Bran regresaron para comer, pero Ned no tenía apetito. Dioses, Kat, ¿y en qué nos hemos metido?, pensó. Ángela comía junto a Dan, y cuando Cersei envió a buscarla, Dan fue a la carroza con ella. Tommen y Joffrey salieron corriendo cuando la loba entró con él. Para consternación de Sansa Stark, Dan y Medusa, el nuevo nombre de dama, eran inseparables, y a quien Medusa le gruñía, ya podía irse despidiendo del favor de Dan. Dan, dijiste que trabajabas en una tienda, comentó Ángela mientras almorzaban. Cersei, que no podía echar a Dan, les había dado una pequeña sala dentro de la carroza. Los sirvientes estaban en la puerta. Como la mesa era pequeña, si hablaban en voz baja, no serían oídos. Dan miró a Ángela con desconfianza. Ella solo había conseguido una respuesta a sus preguntas porque Dan sospechaba de todo el mundo, y la trataba como si conspirara en su contra, aun cuando ella ya le había dejado claro que estaba de su lado. No es necesario que sepas eso. Olvida el pasado, dijo Dan. Bien, y entonces toca una canción para mí. Culpable soy yo, pidió Ángela, y Dan se tensó. Era evidente que él conocía esa canción. Las coincidencias no existen. Su nombre, las canciones, su historia sobre la inteligencia y, pensó Ángela, mientras su corazón se aceleraba. Esa fue la verdad más importante que aprendió en la corte del rey. Pero no podía ser, y Dan tenía 30 años cuando murió, y su hermano apenas era un bebé. Además, tramposo era un tramposo, sí, pero también era bondadoso. Dan, en cambio, era cruel e inmisericorde. Se repitió eso para calmarse a sí misma. Trabajaba en una tienda de ropa de diseñador, y Ángela dio un respingo, y Dan frunció el ceño. Ella se apresuró a negar con la cabeza. Me ha mordido una hormiga, dijo, agachándose para fingir que se sacudía un insecto del pie, mientras trataba de controlar el ritmo de su corazón. ¿Cómo era el lugar?, preguntó ella, reincorporándose. Dan la miró como si se preguntara si debía marcharse. Solo quiero pensar en algo distinto a este lugar, mintió Ángela. Dan reflexionó por unos segundos. No creo que no conozcas un lugar así, y bueno, has recibido educación en este mundo, así que puede que fueras de clase baja en el nuestro, comentó Dan, pensativo. Una tienda de diseñador es un lugar donde se venden artículos de marcas reconocidas, principalmente ropa. Yo era el gerente, pero no era un trabajo de oficina y no funciona así. Mi trabajo era dar consejos sobre la estética más apropiada para las personas. Siempre he sido bueno en eso. Mi objetivo era que la gente se viera lo mejor posible, y todo frente a Ángela comenzó a volverse negro. Ya no pudo escuchar más de lo que decía Dan. Cayó de su asiento de almohadas. Dan se acercó rápidamente a ella y no, Dan. Daniel, soy tramposo y eres tú, y logró decir Ángela, antes de desmayarse. Dan se quedó paralizado mientras el mundo de Ángela se volvía negro. Ángela miró su propio pasado, reviviendo con nitidez aquella escena lejana en la tienda que gerenciaba su madre. Tramposo tenía 5 años y vestía un traje de gala negro, demasiado ajustado para su cuerpecito inquieto, con una corbata roja que parecía ahogarlo de orgullo. Sus zapatos de cuero, tan pulidos que reflejaban el techo, brillaban con un fulgor casi ceremonial. Caminaba tieso, como si pisara sobre mármol, e irradiaba una emoción desbordada. Su madre le había dado trabajo, y Tramposo sentía un amor insano por el dinero pero más aún por la ropa. Por eso había estado 6 meses enteros persiguiendo a su madre como una sombra, rogando que le permitiera trabajar allí, en aquel templo del estilo y la apariencia. Era malo para estudiar, así que su madre le impuso una condición: aprender a leer y dominar los números.
Solo entonces podría pisar el suelo de esa tienda como parte del personal. Tramposo aceptó a regañadientes. Su madre había hecho ella misma el examen, y no toleraría trampas. Él estudió día y noche, empujado por la promesa. Al final, cumplió. Y allí estaba, orgulloso y radiante, listo para trabajar. Daniel le dijo su madre, arrodillándose a su altura, lo más importante que debes recordar es que aquí, obtener la mayor ganancia es secundario. Tu verdadero trabajo es hacer que la gente se vea lo mejor posible. Así regresarán, no por la ropa porque eso lo encuentran en cualquier sitio sino por tu consejo. Tramposo asintió con solemnidad. Trabajó un año en la tienda. Los clientes lo adoraban. Su carisma precoz, su gusto agudo, su desparpajo elegante y era uno de los vendedores más populares. Pero entonces ocurrió. Una joven llegó a la tienda, buscando un vestido para su fiesta de 15 años. También compró zapatos y algunas joyas. Tramposo la atendió con la cortesía impecable que lo caracterizaba. Pero aquella noche, durante la cena familiar, compartiendo las anécdotas del día, dijo con tono serio. No tenía educación alguna. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sus padres se atragantaron. El silencio fue absoluto. Al día siguiente, Tramposo fue despedido. Su madre le pidió que se disculpara, pero Tramposo solo pidió recuperar su puesto. No hubo más discusión. Su madre lloró, pero él no dio marcha atrás. Ella se culpó por haberlo llevado a un ambiente donde la apariencia lo era todo. Donde los empleados según Ángela eran un nido de pingüinos arrogantes. Quizás allí Tramposo aprendió a ser clasista, y quizás su madre tenía razón y Ángela fue arrastrada a otro recuerdo. Uno que no quería revivir. Su propio final. Su cuerpo inmóvil, las venas marcadas, los labios secos y partidos. Había enfermado tras huir del orfanato. Prometió a su hermano que todo saldría bien. Prometió que los habían engañado, que conseguirían un abogado, que solo necesitaban tiempo. Que ella podía trabajar. Pero no pudo. Su cuerpo no resistió. No estaba hecha para el hambre, ni para el frío de la calle. Tan frágil como un polluelo fuera del nido, enfermó al poco tiempo. Y pronto dejó de caminar, luego de moverse, luego de hablar. Y un día y dejó de sentir. Cuando su cuerpo ya no respondía, cuando ni siquiera podía parpadear, y no sabía si seguía respirando o ya no, Ángela entendió la verdad. No había salvación. Su hermano, un bebé, seguía aferrado a su mano fría e inmóvil. Su rostro besudo, demacrado, con los ojos enormes y vacíos, era la imagen de la derrota. Ángela comprendió entonces que él moriría en cuanto ella cerrara los ojos. Una y otra vez, tras la muerte de sus padres, ella había cometido error tras error. Descendiendo por una escalera de desgracias, siempre prometiendo que la próxima decisión lo sacaría del pozo. Y ahora ya estaban en el fondo. Ángela iba a morir. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que lo había arrastrado a él con ella. Dios, no. Por favor, no. Dios, ayúdame. No puedo morir. Si muero, mi hermano es solo un bebé. Dios, te lo suplico. Por favor. No puedo morir. Solo una oportunidad. Prometí que estaría bien. Prometí cuidar de él. Lo he matado. Lo he matado. El mundo de Ángela se tiñó de negro. Cuando abrió los ojos, una luz blanca y antinatural la cegó. Por un instante tuvo esperanzas. Pero luego lo comprendió. Ya no estaba en su mundo. Había renacido. Y Tramposo había quedado atrás. A los 7 años, solo, rodeado de basura, con harapos por ropa y sin nada que comer. Apretando aún la mano de la hermana que prometió protegerlo, y que en su último aliento solo pudo llorar por haber fallado. Por días, meses, años y Ángela solo pudo soñar o imaginar las distintas formas en que su hermano pudo haber muerto. Muerto por su culpa. Arrastrado a la indigencia por ella. Nota del autor 1. En resumen, los sueños de Mircella no son magia, sino estrés postraumático. Ella no posee sangre Targaryen, lo siento por quienes esperaban que usara esa teoría. Nota del autor 2. La magia de Dan es la magia de los verdevidentes. En cuanto a sus límites, no iré más allá del canon. Actualmente, estos son los límites establecidos para Dan. Físicos. Dan no puede pasarse el día viendo a través de los ojos de los animales para observar el mundo.
A lo sumo, puede usar unas pocas horas para vigilar sus alrededores o hacer que algunos animales realicen tareas simples, como entregar cartas mediante cuervos. En teoría, podría controlar a los wargos, pero hay que recordar que cada wargo tiene un vínculo con su dueño, los Stark, quienes también son wargs. Por tanto, al intentar controlar a un wargo, Dan se enfrentaría a dos mentes, no a una sola. Alcance. Este es otro punto clave. Ya se estableció que, para ver el futuro y mostrárselo a Robert, Dan tuvo que hacer un sacrificio de sangre en un arciano. Los arcianos funcionan como potenciadores del poder de los verdevidentes. Por eso los niños del bosque perdieron gran parte de su poder cuando los arcianos fueron talados en el sur. Y por eso también, aunque el cuervo de tres ojos sea un anciano al borde de la muerte, es mucho más poderoso que Dan. Él está unido a los árboles de arciano, mientras que Dan no lo está. Solo tuvieron un poder equiparable cuando el cuervo de tres ojos unió sus mentes para intentar matarlo, pero eso le permitió a Dan crear un vínculo con él, y el plan fracasó. Conocimiento. Dan posee gran parte del conocimiento del cuervo de tres ojos, ya que, al igual que él pudo mirar en su mente, Dan también lo hizo. Potencial. Creo que, en Canción de Hielo y Fuego, la magia más poderosa es la magia de sangre. Literalmente, puedes hacer cualquier cosa con ella. El problema es que su precio solo puede pagarlo alguien muy desesperado. En cuanto a la magia del hielo o del frío, es mucho más versátil y depende de la propia fuerza mágica del usuario. Además, se puede ampliar usando los árboles de arciano. Debilidades. La más obvia. No hay árboles de arciano en el sur, así que ver el futuro desde allí le es imposible a Dan. El tiempo de uso también es una limitación, y el hecho de que deba entrar en una lucha mental para causar daño es otra debilidad. Por ejemplo, Melisandre solo necesita sacrificar la vida de otros para convocar sombras asesinas, sin que haya lucha directa. Por otro lado, la magia de sangre también tiene una gran debilidad, pero hablaré de eso cuando llegue el momento. Nota del autor 3. Dan ya dijo que no tiene idea de lo que pasó realmente con Dama, y que sus palabras ante los nobles y Ned fueron puro teatro. En su conversación con Myrcella dejó claro que la conexión entre Sansa y Dama se rompió cuando ella apoyó a Joffrey, y que él simplemente aprovechó el momento para reclamar a Dama. Fue el destino de la loba. Recuerden que el origen de Dama y los demás wargos está en una profecía. El venado muerto, el lobo wargo asesinado, los cachorros abandonados y un lobo para cada Stark. Pero Sansa, por elección propia, abandonó la manada. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.